La tarea que tenemos el día de hoy es hablar de la posición más profunda que tenemos en este draft 2021 de la NFL, que es la de wide receiver. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen en este episodio que va a estar cargado de información y de análisis porque receptor es una posición que va a tener muchos nombres importantes muy temprano en el draft. Me acompañan, ya lo conocen, el buen Álvaro Rodríguez para hablar justamente de esta clase del draft. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Encantado de estar aquí. Decíamos que la del año pasado iba a ser difícil de superar, pero esta tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, desde varios prospectos de top 10, top 12 de este draft, hasta muchos para cerrar la primera ronda y que tendrán un impacto inmediato en la NFL. Un comentario general de esta posición, Álvaro. Pues nada, que va a haber jugadores que produzcan en primera ronda, en segunda ronda, en tercera ronda, incluso me atrevería a decir en cuarta y quinta ronda. Creo que no vamos a ver a nadie como Justin Jefferson porque el año pasado la rompió, ¿no? Y es difícil que veamos una temporada igual para un wide receiver rookie. Pero bueno, seguro que hay muy buenos jugadores y que también producen mucho para sus equipos en el primer año. Y además de muchos sabores y colores que tenemos en esta clase de wide receivers, ¿quién es tu receptor número uno de esta clase? Pues el número uno para mí es Ja'Marr Chase, el receptor de LSU, que yo creo que es un prospecto de primera ronda, incluso te diría top 10. Creo que va a salir en el top 10 prácticamente seguro. Y yo creo que la comparación, según le ves, alguien que lleva tiempo viendo la NFL, la comparación te sale sola, que es Steve Smith, porque es el mismo tipo de jugador, ¿no? Es bajito, es chaparrón, pero pelea arriba como el mejor y prácticamente le lanzas una nevera, ¿no? Y te la va a bajar. Los balones 50-50 los pelea siempre, es muy agresivo. Y luego quizá no gana tanta separación o no deja tumbado a nadie, ¿no? Como otros receptores, pero sí que gana la justa para elevarse y bajar el balón. Y creo que eso es lo que mejor hace, lo que ha hecho en el LSU con solo 19 años, que hizo una temporada de 84 recepciones, 1.760 yardas y 20 touchdowns en solo 14 partidos, que es una bestialidad. Entonces creo que puede seguir con esos números en la liga. Sí, en esa ofensiva él era el wide receiver número uno y Justin Jefferson era el número dos. Ya sabemos cómo la rompió Jefferson en la NFL y sí, Chase te entrega, como dices, mucha fuerza y también velocidad. Te puede anotar desde cualquier parte del campo prácticamente. Tuvo 8 touchdowns de 50 o más yardas en esa temporada 2019, que es un récord en el fútbol americano colegial. Y como dices, agresivo, manos muy fuertes, compite, te consigue incluso yardas después de la recepción, tanto por la velocidad como por la fuerza con la que corre. Es un wide receiver muy completo en ese aspecto. Entre las debilidades de Ja'Marr Chase, ¿qué encontramos? Pues yo creo que quizá no es el más espectacular atléticamente, ¿no? No es un Jalen Waddle, que hablaremos después, no tiene esa velocidad, a lo mejor élite, o no tiene esa salida de los cortes muy explosiva, pero al final creo que no es tanto una debilidad cuando entiende muy bien lo que sabe hacer y juega a lo que sabe, ¿no? Que es, yo creo, su mayor fortaleza. Sí, solamente tuvo también ese 2019 muy explosivo, no jugó en 2020, optó por no hacerlo, entonces tal vez en ese aspecto tenemos un año de producción junto a Joe Burrow, ¿no? Que fue la primera selección global del draft siguiente, entonces en ese aspecto tiene un montonal de recepciones y de yardas, vamos viéndolo otro año más ahora ya en la NFL. A mí lo que me dejó de impresión es que creo que necesita un poco de trabajo en el inicio de sus rutas. No me parece, como dices, tan explosivo al momento de arrancar. Creo que sí pierde un par de movimientos, un par de segundos y ahora sí empieza a hacer su magia. Y también eso lleva, creo yo, a no tener tanta separación y forzarlo a empezar a ganar en recepciones 50-50 constantemente. Yo creo que esto es lo que tú decías, Jesús, porque los pies no son los más ágiles del mundo y por eso le cuesta ganar separación rápido, pero usa bien las manos, se quita gente de encima. A Trevon Diggs, el cornerback de los Cowboys, se le quitó de encima con fiereza, le tiró al suelo en una recepción. Entonces es verdad que no gana con pies, veremos cuando se enfrenta a cornerbacks más grandes en la NFL, pero sí que no tiene esa movilidad de pies, ¿no? Para salir del press, yo creo. Sí, completamente. No se le ve tan ágil en ese aspecto. Y además, rutas muy básicas, creo yo, con los Tigers. ¿No? Vamos viéndolo con otro tipo de rutas también en la NFL, capaz que empieza a ganar de formas diferentes. ¿Quién es tu wide receiver número 2?
El número 2 es Jalen Waddle, el receptor de Alabama, que yo también creo que va a ser un jugador que va a salir en primera ronda. Y la comparación que le pondría es un poco T.Y. Hilton, receptor de los Colts, sobre todo por la grandísima velocidad en profundo que tiene. Jalen Waddle, si hubiese podido correr la combine, yo creo que hubiese estado compitiendo el récord. Y ya no solo la aceleración, la velocidad, perdón, que es importante, sino la aceleración. Es capaz de ganar separación en las 10 primeras yardas y creo que eso es muy poco. Hay muy pocos receptores que pueden hacerlo, ¿no? Hay muchos que si le das campo en las 50 yardas van a acabar ganando por velocidad pura y dura, pero que lo pueden hacer en las primeras 10 yardas creo que es lo que le hace un jugador determinante. También las yardas tras la recepción, que es muy difícil de taclear y es un gran retornador. Entonces, si lo juntas todo, creo que la única duda que nos queda fue la lesión que sufrió este año en el tobillo y que no le permitió. Jugó en la final, pero estuvo un poco ausente, no se le notó lesionado. Las dudas de cómo vuelven, pero fuera de ahí creo que es un receptor bastante completo. Sí, esa combinación que tiene de acelerar y al mismo tiempo llegar a máxima velocidad en cuestión de segundos, muy muy rápido, destruye cualquier tipo de colchón que le haya dado el cornerback de espacio para cuidarse justamente de su explosividad. Y lo que me gusta es que con el balón en las manos destruye ángulos de tacleo muy fácil. Tú dices, aquí ya está entre 2, 3 defensivos, aquí va a quedar y de alguna manera acelera y de la nada ya está corriendo 20, 30 yardas hacia la zona de anotación. En ese aspecto es único, creo yo, en esta clase de lo explosivo, con lo que arranca y llega a velocidad máxima muy rápido. La capacidad, Jesús, de acelerar y frenar, que simplemente los defensivos no imaginan que un jugador pueda acelerar y frenar tan rápido, entonces por eso también quema los ángulos por completo de los defensivos. Sí, no, máxima velocidad puede cortar, a máxima velocidad recibe la bola, cambia de dirección, todo lo hace muy muy rápido y como mencionas también un demonio de equipos especiales, o sea, regresando kickoffs, regresando incluso despejes de lo mejor que teníamos en todo el fútbol colegial, vamos viendo si un equipo que invierte un pick top 12 por él va a ponerlo en ese rol, pero tal vez o alguna urgencia que tengas en una remontada, que requieras de una jugada especial, lo puedes poner y te va a conseguir sin ningún problema muchas yardas y la peligrosidad siempre de poder anotar desde cualquier punto del campo. Totalmente, lo que tú dices, no es su rol, ¿no? Porque un jugador que seleccionas en el top 12, top 15 del draft no le puedes poner ahí, pero si lo necesitas en algún momento sabes que va a explotar para alguna carrera larga, seguro. Wide receiver 3 de esta clase. Pues el número 3 es un jugador que quizás no es de los más conocidos, lo hablábamos antes tú y yo fuera de cámara, que es Rashad Bateman, el receptor de Minnesota, que también creo que va a salir en la primera ronda, prácticamente dentro del top 20, diría yo, y que me parece un calco de Allen Robinson, receptor de los Bears, de los Jaguars, muy buenos movimientos en la línea para salir de press, sí que me parece que tiene esos pies ágiles, y luego sobre todo otra cosa que destaco, las manos, para hacer recepciones espectaculares a una mano, tiene una recepción una mano contra South Dakota State que la coge prácticamente y la mata con la mano y recepciona, que eso también es un poco un arma de doble filo porque también tiene algún que otro drop por concentración y luego también destacar que este año 2020 estuvo más tapado en un ataque de Minnesota que era bastante malo. Sí, sí, verlo en esa ofensiva en Minnesota sí era desesperante por momentos. Además de que en 2019 lo puedes ver, creo yo, en un mejor rol que es jugando por fuera. En el 2020 quisieron darle más el ovoide poniendo en el slot. Creo que esa no es su posición, lo puede hacer, puede jugar en ambos lugares. Pero con el físico que tiene, la fluidez para el corrido de rutas, el movimiento que tiene como un wide receiver 1, como un wide receiver X, en cualquier ofensiva, en cualquier tipo de formación te puede cumplir bastante bien. Creo que Bateman además tiene la ventaja de, al ser el wide receiver entre los tops, el más alto, si un equipo busca un rol muy en específico, se pueden saltar tal vez a Smith o a Waddle, incluso para ir por Bateman, creo yo por el tipo de físico, eso es todo, porque sí son talentos más especiales ellos, pero te ofrece algo que ellos no, que es esa parte de un wide receiver más completo también en zona roja para desmarcarse en terceras oportunidades. Yo le veo como un jugador muy seguro. Creo que traslada muy bien lo que sabe hacer bien a la liga y estoy convencido que va a producir desde el principio y quizá no va a ser ese receptor top 5, top 3, ¿no? Los grandes receptores, pero estoy convencido que va a ser un receptor top 15 en cuanto a producción durante muchos años. A mí me recordó mucho a Keenan Allen en el sentido de la fluidez y el corrido de rutas, que también es muy buena comparación a Allen Robinson. El wide receiver 4 de esta clase, ¿quién es? Que la gente no se nos enfade, ¿no? Por poner al Heisman, el primer Heisman receptor en los últimos 30 años, Devonta Smith, el receptor de Alabama. Es buenísimo corriendo rutas, es buenísimo ganando yardas tras la recepción, tiene unas manos muy, muy seguras. El problema es que con ese peso, con esa altura, con ese cuerpo, ¿no? Si triunfa en la NFL y se acaba siendo un jugador
uno de los mejores receptores de la NFL, sería el único, ¿no? En su peso en hacerlo. Él, en cuanto a molde, el único que recuerdo que me recuerda a Devonta Smith es Paul Richardson, que draftearon Seahawks en segunda ronda del draft de 2014. Y creo que es un poco... si triunfa, va a ser uno entre 1.000.000. Ahora, si tuviese que apostar por alguien, es por Devonta Smith. Sí, tiene... De hecho, el proceso del draft ha sido muy controversial, muy turbio, la verdad, con Devonta Smith. Fue al Senior Bowl y por lesión no estuvo en el campo porque se recupera de una lesión que tuvo en el dedo de la mano que sufrió en el campeonato nacional, después de haber ya roto cualquier tipo de defensiva durante los playoffs. Pero no se deja ni medir ni pesar. En el Senior Bowl, ni siquiera tampoco en el Pro Day de Alabama, porque está escondiendo su peso. Al final de cuentas, hay cierta campaña hablando de otros wide receivers de primera ronda, incluso top 15, con ese peso, con ese físico, y pues no es nada alentador, ¿no? El historial que tenemos con ese tipo de wide receivers, desde un Tavon Austin, por ejemplo, recientemente un Hollywood Brown con los Ravens, porque pesa 170 libras, registrado en Alabama, que pudiera hacer eso incluso un poquito inflado para cuidarlo. Yo creo que además, si tú pesas 170 libras, si eres liviano, si además Devonta es bastante alto, o sea que su cuerpo es bastante delgado, ¿no? En ese sentido, tienes que tener una velocidad super élite como tenía Hollywood Brown, y Devonta parece, por lo menos a mí me parece que no la tiene. Tampoco tiene esa velocidad en profundo de 4-3 como tenía Hollywood Brown, ¿no? Entonces se queda un poco a medio camino, pero repetimos, muy fluido en sus cortes, muy buenas manos, las manos más seguras de todos los receptores de Alabama. Pero ahora yo creo que si vas a apostar por él en primera ronda, tienes que saber que es con un riesgo. Sí, viene con ese riesgo del peso, durabilidad en la NFL, vamos viéndola, contra esquineros más físicos, más grandes en la liga, también vamos viendo, porque en Alabama realmente no encontró nunca ese rival tan fuerte que en el press le pusiera las manos encima, siempre a dejarlo correr y, como dices, con espacio, un corrido de rutas naturales, corrió todo tipo de rutas, en cada una genera separación, un atleta en movimiento totalmente, te hace daño en los 3 niveles del campo, entonces es muy completo, su producción fue nivel Heisman Trophy, pues ahí lo estamos viendo la temporada pasada, pero sí nos va a dejar muchas dudas en cuestión de peso. En mis rankings yo sigo poniendo a Devonta Smith en el número 2. Creo que al final de cuentas talento y producción se pueden elevar sobre la parte física, pero sí reconozco que tiene unas dudas gigantescas en ese aspecto. Yo estos 4 receptores creo que están muy juntos en cuanto a talento. Yo creo que va a depender un poco de lo que tú comentabas. ¿Qué necesita este equipo? Esto voy a elegir, ¿no? Y es verdad que Devonta perfectamente, lo que tú dices, por talento, podría ser el 2, incluso el 1 por producción, porque los números que ha hecho no salen solos, ¿no? Y yo creo que muchas veces en la NFL, incluso la gente que hablamos del draft, lo tenemos que simplificar todo mucho más, ¿no? Puede abrirse, puede recibir, puede ganar yardas. Este tío es bueno, ¿no? No hay que darle quizá tantas vueltas, pero sí, yo creo que los 4 están muy parejos. Sí, como dices tú, no sobrepensar las cosas cuando estás viendo que el tipo produce cada sábado que se para, Es. y aparte en el playoff cómo mató a cada defensiva que se encontró. Sobre la producción, antes de seguir con el guión, hay un tema muy interesante entre Devonta Smith y Jalen Waddle, ¿no? Que vi que el otro día que también comentabas en Twitter, que es que Waddle estaba teniendo tal vez la mejor temporada de los dos hasta que se lesiona el tobillo. Sí, a mí sí que me lo pareció, porque Waddle consistentemente conseguía espacio, conseguía separación con los jugadores, y muchas veces es que la ofensiva de Alabama miraba primero a Devonta, y como Devonta también estaba abierto, nunca llegó a Mac Jones mirar a Waddle, ¿no? Entonces creo que Waddle, con otra ofensiva más centrada en él, quizá hubiese hecho mejores números que Devonta incluso. Sí, y además de Devonta Smith lideró la nación en pases pantalla. Entonces la producción se le infló bastante por, como dices tú, el sistema de Alabama, pero también triunfó sobre otros wide receivers nivel primera ronda, ¿no? Como Henry Rocks, como Jalen Waddle ahorita. Para cerrar el top 5, ¿quién es tu quinto mejor wide receiver? Pues el quinto mejor wide receiver es Rondale Moore, el receptor de Purdue. Me encanta, es un freak atlético, no es pequeñito, pero como se dice, libra por libra, es de los jugadores más fuertes del draft, muy difícil de taclear, muchísima capacidad de ganar yardas hasta la recepción, y las cosas que me generan todavía dudas con él es que su rol en Purdue fue limitado, porque simplemente le daban el balón a 5 yardas de la línea de scrimmage y le decían: búscate la vida, gana yardas como sea, ¿no? Y luego también el tema de las lesiones, lesionado en 2019, este 2020 no le vimos, o sea que esas cositas que tienen como dudas, pero creo que libra por libra es de los jugadores más fuertes del draft, más potentes, más explosivos e incluso más rápidos.
Sí, totalmente. Le dejaban generar todo a él. Como dices, la comparación es esa, darle 4 o 5 yardas y que se encargara de generar el resto. Y además un tipo de wide receiver que tenemos como diferentes opciones en este mismo draft para ir comparando uno con uno y quedarse al final de cuentas con el que más le interese a cada ofensiva. Wide receiver fuera del top 5 que te guste más. Pues fuera del top 5 he elegido un jugador del que no se está hablando mucho porque quizá no es de los que más destacan, ¿no? Los que más hacen grandes jugadas, pero es Amari Rodgers, el receptor de Clemson, y me encanta porque está construido como un running back, es como un running back jugando de receptor, juega muy físico y es muy difícil de tumbar, ¿no? Cuando tiene el balón en las manos. Me recuerda un poco al rol que podía tener Ty Montgomery, y creo que es un jugador súper seguro, que creo que va a salir a tercera ronda, mitad de tercera ronda, calculo yo, y que algún equipo que sea contender y que necesite un receptor de ese estilo le va a dar producción desde el día 1. Vamos con la ronda rápida. El mejor wide receiver jugando por fuera de los números. Pues por cambiar y por poner nombres distintos, he elegido a Dyami Brown, receptor de North Carolina, que ha sido muy productivo este año. Es verdad que solo corre en profundo, o sea, su árbol de rutas es muy limitado, simplemente va en profundo, pero creo que tiene el atleticismo, las manos, la capacidad para abrirse, para seguir mejorando en la NFL y sobre todo teniendo un poco más de registros. Una que va a estar peleadísima, el mejor wide receiver en el slot. Pues aquí elegí a Elijah Moore, receptor de Ole Miss. Me encanta, la verdad, me encanta porque es limitado al slot, porque es pequeño, pero va muy duro por el centro para el tamaño que tiene y además es muy difícil de defender por la gran cantidad de cortes que hace, súper explosivos, muy difíciles de prever y creo que hay muchos cornerbacks en la NFL que lo van a pasar mal defendiendo a Elijah Moore. El mejor wide receiver de posesión, que por decir de posesión nos referimos a alguien que te mueve las cadenas, que tal vez no es el más explosivo, pero sí uno muy seguro que constantemente está abierto y que puede ser también esa parte física para que la ofensiva voltee con él en tercera oportunidad. ¿Quién aplica? Yo aquí elegí, además, la misma definición que pusiste tú, manos muy seguras, gran corredor de rutas, atleticismo suficiente como para estar abierto, y este Russ Marshall Jr., el receptor de LSU, el otro receptor de LSU, que yo creo que es más atlético que tanto Chase y Jefferson. Este año jugó un poquito más en el slot y acabó produciendo, pero también muy tapado, ¿no? Por dos grandísimos jugadores como Chase y Jefferson. El mejor wide receiver en zona roja, el que tienes que buscar cuando quieras anotar adentro de la 20. Este es una torre muy alto, buenas manos, manos seguras, ex jugador de baloncesto, o sea que tiene un gran control corporal y es Sage Surratt, el receptor de Wake Forest. Y para cerrar el mejor... No, pero me faltan dos. Mejor wide receiver con talento potencial no trabajado. Pues mejor talento potencial el que Tamorrion Terry, otro jugador de Florida State, que estamos dándole muchos palos a Florida State en el programa porque es verdad que tienen jugadores muy buenos pero no les usan muy bien, ¿no? Hay muy pocos receptores de la altura y el peso de Tamorrion Terry que se muevan tan rápido y tan fluido como él. Puede atacar los 3 niveles del campo, pero tiene algún drop que es para matarle. El mejor wide receiver de día 3, a partir de ronda 4. Este ha sido complicado porque creo que van a salir muchos receptores tanto en la primera ronda como en el día 2. He elegido a Trevon Grimes, el receptor de Florida, quizá porque también con Pitts, con Kadarius Toney ha estado muy tapado en la ofensiva de los Gators y tiene versatilidad para jugar tanto dentro como fuera y sobre todo manos seguras, capacidad para ir balones 50-50. Me recuerda un poco la versión pobre de Michael Pittman. Y un nombre del que estoy prácticamente obligado, que no se mencionó en el podcast, bueno, lo acabas de mencionar muy por arribita, Kadarius Toney, que es un favorito de la afición, que tal vez lo veamos al final de la primera ronda. Un perfil general rápido sobre Kadarius. Es súper explosivo, igual quizás si tuviese que elegir el jugador que mejor gana yardas tras la recepción de este draft, creo que sin duda es Kadarius Toney por los cortes que hace. Muchos jugadores en campo abierto no pueden defenderlo, como decías tú, rompe ángulos también. Me preocupa quizá que es más mayor que el resto, ¿no? Y que creo que tiene que ser un poco más controlado a la hora de correr rutas, ¿no? Muchas veces pierde mucho tiempo con pasos innecesarios y en la NFL no tienes ese tiempo que sí tenía en college. Yo creo que si pule eso, va a ser un grandísimo jugador. Sí, también corrió un par de rutas en Florida. Quisiera el resto él, pero sí le hace falta mucho trabajo en ese aspecto. Va a ser un hombre que va a llamar mucho la atención por el estilo de juego que tiene, ¿no? De cómo puede romperte un ángulo también en cualquier momento de la jugada. Eso es todo entonces por esta clase de wide receivers del draft 2021 de la NFL. Álvaro, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús.
No olviden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, suscribirse aquí al canal y también activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que estamos haciendo previo al draft de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.